ser partícipes de nuestra forma de entender la realidad. Y como caso en particular, el profesor, vuelvo y retomo el contexto en el cual se realizó, se pensó la congregación de estos tan importantes artículos, ha sido el contexto electoral, donde unos frente a las mayorías frente a otros u otras, insinuaba que era motivada y razonable la eliminación, por ejemplo, de mesas de votación. Y además se pretendía, o se había pretendido, anular el pensamiento y el voto, porque son las elecciones, ¿no? Nuevamente, con pensamientos como Sartori, Nolen, como no también Rousseau, ¿no? Estamos hablando de un contrato social principalmente cuando hablamos de elecciones, ¿verdad? Esta cuestión tan abstracta que es la democracia, el otorgar el poder a un personaje, un conjunto de personas para que nosotros podamos ceder nuestra confianza y a la vez este personaje que nos representa finalmente tendría que brindarnos, por ejemplo, seguridad. Este contrato social ha sido altamente, ya desde hace buen tiempo, desvinculada de aquellos que dicen que protegen y representan, ¿verdad? Entonces, estas elecciones últimas pasadas han sido lamentablemente una muestra de alta ideologización en el sentido de pretender acallar a un conjunto de personas que han emitido sus votos. Creo que el conjunto de la democracia y, como dijo el profesor también, la democracia es algo tan complicado de defender, pero tan honorable también de mantenernos en pie, ¿cierto? Y para ello, por supuesto, el vínculo de lo que también señala, por ejemplo, a través de trabajos más típicos sobre la coalición independiente con Zabaleta, podemos mencionar que hoy por hoy la ideología como tal está siendo, está bailando, digamos, un conjunto, está negociando, está bailando, está en combinación tan intrínseca con cuestiones muy pragmáticas de llegar al poder. Entonces, círculo en el que los grupos que son las coaliciones independientes básicamente se concentran ya no en la representación de una ideología, como por supuesto lo han tenido algunos partidos políticos históricos, sino a través de alianzas muy temporales para poder ganar el poder en efecto. Esto nos representa para nosotros en la ciencia política, el estudio del fenómeno político, también un reto, que es el reto de hacer etnografía política. Y la etnografía quiere decir no ir con un enfoque de juicio de valor sobre los fenómenos que observamos, sino primero de observar, de prestar atención. Y creo que es también un llamado al que hace el profesor Piro Quesada cuando habla de democracia, porque claramente la democracia tiene que ver con esto que señalaba Sartori con el acto de disentir, ¿no? El disentimiento es natural en los seres humanos según este pensador, politólogo. Sin embargo, el acto de llegar a acuerdos es un acto que precisamente en el marco de la democracia nos convoca a construirla. ¿Y qué es construir justamente democracia? Es permitirnos disentir. Y para poder construir democracia, el disentimiento implica tolerancia, implica debate, implica coincidir o no coincidir en ideas, pero sobre todo, en este artículo, por ejemplo, que se señala y suscribo también, es aceptar el resultado. Y aceptar el resultado quiere decir justamente avanzar en un acto democrático. Avanzar en un acto democrático que además, un poco para ir vinculándolo con algo que hasta este momento estamos desarrollando en el curso de teoría política, es que el comportamiento electoral y por qué las personas votan como votan no solamente está vinculado a situaciones racionales, que ya creo que la ciencia política lo hemos estado superando con creces, sino también en el vínculo de las emociones a la hora de votar,
pero principalmente con algo que creo que es importante tomar en cuenta, y yo vengo de ese campo también, que es el sistema electoral. En la construcción institucional orgánica en este caso, el sistema electoral empuja al ciudadano a votar. Por ejemplo, la misma naturaleza, la misma prescripción del sistema electoral que hace que básicamente votemos de manera obligatoria para efectos del voto facultativo para otro conjunto de edad, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros y nosotras votamos de manera obligatoria, y eso quiere decir que nos empujan a decidir. Y entonces quiere decir que la confección del propio sistema electoral es un conjunto de variables, de instrumento por el cual nosotros y nosotras a la hora de investigar tenemos que considerar cuando hablamos de democracia. ¿Cómo está constituido, por ejemplo, ahora mismo sabemos que se ha eliminado las primarias? Y las primarias ha hecho justamente que tengamos, y es una de las cosas que menciona el profesor en el inicio del texto, que nunca como antes hemos tenido básicamente 43 partidos, es decir, un abrumador número de contrincantes que nos coloca a nosotros y nosotras como ciudadanos en una perspectiva muy complicada, altamente compleja para elegir. Además, que no solamente son las elecciones congresales y presidenciales, sino además del Parlamento andino tenemos que escoger a senadores y a diputados en una marcha maratónica. Y creo que esto es un reto altamente como ciudadanos, pero también como politólogos y politólogas que estudiamos el fenómeno político. ¿Cómo es que el sistema electoral, vinculado a la democracia, como menciona el profesor, de esta forma en el que intentamos la convivencia, pero este reto de cognición de la realidad, en el que se fundamentan muchas ideologías, y que las ideologías, por el acto mismo de la comprehensión de una determinada forma de la realidad, hace que en vez de disentir civilizadamente, hagamos que nos anulemos unos a otros. Considero que el sistema electoral, tal como lo tenemos hoy en día, y creo que además para el resto de quienes estudiamos fenómenos políticos en marco de elecciones, es decir, de la democracia, en este contrato social por el cual entregamos nuestras libertades, básicamente, el vínculo del estudio de la ciencia política, el sistema electoral y el comportamiento electoral tiene que incidir mucho también en el estudio del comportamiento electoral en el sentido más sistemático de la palabra, más orgánico de la palabra. No podemos hablar del sistema electoral peruano como igual al sistema electoral colombiano o al sistema electoral argentino, que es altamente diferente, y qué decir del estadounidense. Entonces considero que el libro, más que un acto reflexivo, individual, que muchos de los productos altamente valorables del pensamiento es muy individual en muchos casos, porque te hace reflexionar, te hace pensar, te hace enfrentarte con tus propias formas de formar la realidad. Es un acto totalmente noble porque nos enfrenta, nos confronta a nosotros y nosotras mismas con la necesidad de confrontar la realidad con la teoría, ubicándonos en principio con esta dicotomía de en qué medida y en qué sentido la ciencia política, en efecto, está pautando ciertas formas de pensar. Creo que ese es el reto. Yo vengo de sociología, bueno, ya casi 10 años con el estudio de los fenómenos politológicos en esta casa, a la cual agradezco y siempre es un honor enseñar. Y justamente el acto mismo de abrir las ciencias sociales, aperturar la ciencia política, junto con la filosofía, por ejemplo, que son, digamos, uno de los elementos que construyen la ciencia política, pero no por ello la necesidad de construir un propio pensamiento y un propio elemento politológico, además samarquino, además de la escuela y de las universidades públicas, que creo que es un reto necesario, ya que, y con esto voy cerrando, que
no sé si hemos caído un poco en cuenta, y si es así, el saludo y el refuerzamiento de estas acciones, es que nunca como antes, comparativamente hablando, en talleres de investigación a nivel de universidades públicas, incluso privadas, San Marcos está teniendo un alto nivel de actividad académica en sus grupos de investigación. Y eso lo saludo, y siempre creo que se lo he dicho a mis alumnos, es un acto de democracia, porque ustedes justamente hacen en esos espacios de debate académico en esta casa de estudios con múltiples formas de pensar, hagan esto que he estado señalando que suscribo de la obra del profesor Francisco Miro Quesada, que construyamos, a pesar de que tengamos este derecho del disenso, construyamos la diversidad de pensamientos de una forma democrática, no civilizada, en medida y en torno a que la democracia nuestra siempre sea la más saludable posible. Bueno, muchas gracias y nuevamente felicitaciones a todos por la Profesora Minaya, por esa reflexión también desde el ámbito electoral, que es su especialidad, y justamente poner en contexto todo el conjunto de artículos del doctor Miro Quesada han sido redactados en este contexto. A continuación, nuestro último panelista de la ronda que presente, antes de pasar con el autor de nuestra obra, vamos a invitar al magíster Rubén Quiroz Ávila, el presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, para que pueda brindar los comentarios sobre la obra del profesor Miro Quesada. Bien, buenas tardes con todos. Mucha gratitud a los que nos han invitado, tanto como entonces, 4 entradas. La primera es porque lo conozco desde 17 años. O sea, imagínense ustedes más o menos la edad de la mayoría que están aquí. Conozco de otra manera, no como aquí han sido sus alumnos, muchos colegas, no porque yo estudiaba filosofía aquí en San Marcos con tu hijo, gran amigo. Entonces yo iba a su casa, ¿no? Y si no recuerdo mal, evidentemente procurábamos que no sea papá, ¿no? Para dar bien a los estudios académicos. Amanecían, por supuesto, solventadas por celosas respiradoras. Y seguro la sorpresa al final del padre llegar y contarlas. Entonces, he estado mucho en su casa. Lo conozco de otra manera, lo conozco como padre. Ese amor vial y ese cariño constante, la preocupación por la formación de dos jóvenes impetuosos, en la finales de los 90, estaban buscando caminos para dar su enfoque al mundo, ¿no? A esa edad uno está construyendo su mundo también. A los 17 años, 18 años, el mundo nace, se descubre, se revela. Entonces, ese enfoque para mí hace que yo lea cada texto de alguna manera que tiene una carga también emocional. Y en esa misma línea, recordemos que el doctor Miro Quesada proviene de una tradición familiar de escritores, periodistas, intelectuales. Su abuelo, Oscar Miro Quesada, Raxo, gran divulgador de la ciencia, tiene un libro maravilloso que habla además sobre los temas políticos y los estudios sociológicos sobre el Perú, que además hizo un prólogo hace, recordemos el año pasado, ese libro que lo reeditamos. Su papá, filósofo, el gran Francisco Miro Quesada Cantuarias, que ha publicado desde textos en la reflexión de la lógica, la matemática, la filosofía de la ciencia, hasta textos sobre historia de la filosofía, etc. Uno de los grandes referentes de todos los historias de la filosofía. Y por supuesto mi gran amigo Paquito, Chis, porque dedica la reflexión filosófica y mucho a la forma como los medios modelan pensamientos, además, ¿no?
artista extraordinario, también de situación de agudo de luz. Lo segundo es, evidentemente, mostrar cómo, además yo lo iba a ver al comercio, cuando usted dice dominical, pero pues escribiendo. Yo siempre he visto esa figura del escritor, ¿vale? Y cuando alguien escribe, de manera tan periódica como lo hace con una columna, uno se obliga a cierta responsabilidad con la palabra. La palabra tiene un sentido, un peso, una dimensión, ¿no? Un impacto distinto, porque al convertirse en el formato periodístico, además, con una cantidad de palabras determinadas, 400 palabras, 2.800 caracteres, etc., uno tiene que acostumbrarse a cierta forma de frasear las palabras, ¿no? Durante años, Antonio Quesada ha hecho eso. Yo diría desde nacimiento. Ahora yo estaba escribiendo, ¿no? En esa familia. Y este texto de aquí obedece un poco a ese resultado de columnas periódicas, en la que la razón principal, tal vez, ya me contestaré en un momento, ¿por qué escribir? Yo posiblemente lo atribuya a responsabilidades éticas, ¿no? Por la formación humanística que su familia tiene, tal vez a su lectura sobre el humanismo sartreano, ya repudia de diversas raíces, pero todas son importantes. La razón por la cual usted escribe constantemente y escribimos nosotros, a veces tiene una respuesta muy única, muy particular, y que no necesariamente obedece a cuestiones teóricas, ¿no? A veces tiene algo mucho más profundo. El tercer punto es sobre el tema de la ideología. Es que, y le hago la pregunta a todos para que hablemos un poco sobre eso, ¿qué pasa si los datos contradicen tus creencias? ¿Qué pasa si lo que recoges es totalmente antagónico a lo que tú asumías que era? Hace unos meses un profesor de San Marcos le dije la misma pregunta y me contestó entonces es que la realidad está equivocada. Es decir, la ideologización marcada, radical, la más terrible, es aquella que frente a las evidencias uno sigue asumiendo que lo que uno está creyendo sigue siendo verdad. Que a pesar de que aparecen pruebas suficientes, hechos, validados, que contradicen tu lectura del mundo, esa perversa ideologización hace que tú sigas creyendo que lo que te han contado desarmado en tu cabeza durante años, una estrategia de implementación de ideas, siga siendo verdad, a pesar que te dicen todo lo contrario de los hechos. Esa ideologización es sumamente, no solamente deshonesta a nivel moral, sino que es probablemente la forma, además lo describe muy bien en la introducción y en los artículos de lo que Quesada, la forma como se pervierte la verdad. Eso se instala en nosotros de tal manera, de tal dimensión, que creemos que el mundo funciona a pesar que hay elementos amplios, profundos, científicos, que dicen absolutamente lo contrario de lo que están indicados. Y es cuando se convierte en una suerte de fe, un mecanismo religioso implementado en nuestra cabeza. Y evidentemente eso tiene como consecuencia pensamiento único, violento, de creer que la explicación de una teoría puede explicar todo, desde el infierno hasta que te mueres. Te explica la estética, te explica el comportamiento. Como si hubiera unos anteojos, ¿no? En la que a pesar de lo contrario no te lo quieres sacar y estás ahí, no, debe estar equivocado esto, debe estar equivocado. Y entendamos que uno no nace ideologizado, va construyendo su ideología con los años. No llega el vacío, ¿no? Alguien dice, de pronto, señor, esta es la forma de creer el mundo, no. Lo va construyendo, se despliega en aparatos, en mecanismos de poder. Las lecturas que te dan, te marcan una tendencia. La creencia de tu profesor, que nunca es neutral, además lo demuestra el propio Quesada, siempre tiene un sesgo, siempre tenemos un sesgo. Alguien que pretenda objetividad está completamente equivocado, evidentemente. Un montón de pruebas, ¿no? La universidad en la que estudias te marca también una tendencia. La facultad que estudias te marca una tendencia. Los amigos con los cuales
se van reuniendo, que tienen ciertas preferencias, van armando un edificio, ¿no?, de tal magnitud que se instala, se van cimentando. Gustos, creencias, y por supuesto cuando eso tiene una pretensión mucho más política, ¿no?, ya incluso, como lo han dicho muchas veces en otras teorías anteriores, se da una suerte de activismo. Todo es política, todo es estética, todo es lógica, todo es matemática. Una frase no dice absolutamente nada, no te explica nada. A veces nos movemos por frases, por lemas, antes que por razonamientos, por estructuras mentales mucho más complejas y profundas. Bien, hacía Ramiro Quesada, del Centro de Ideología, torsiona la realidad, introduce estos sesgos y hace, evidentemente, esa posición que cuando alguien de aquí en la mesa tiene una posición contraria, yo creo que tengo la razón, asumo que lo mío es absolutamente verdad, es incuestionable y lo ataco. O el señor Martín es un descolonizador, por lo tanto está equivocado. Y comienzo además a corporizar ese ataque. Verbalizo contra él, lo veo y veo a mi enemigo. Y no veo a alguien que piensa diferente a mí, lo acepto como tal, es la defensa casi de lo que está por la democracia. No convierto eso en un ataque físico. No veo a alguien que piensa distinto, sino a un oponente que hay que eliminar. Y eso se convierte en democracia cuando llega a su punto mínimo. Destruye en sí misma. Porque no entendemos que justamente la diferencia del mundo es la que enriquece. Y no lo contrario. Y acá nos sentamos, acá lo que estamos aquí, probablemente tengamos diferentes opciones de lecturas del mundo. Estamos maravillosamente sentados ahí. Y el mundo académico debe ser realmente así. Pero a veces no sucede. Hay gente que cree que la posición que uno tiene comienzan a predicar, evangelizar y convierten esto una suerte de gran momento, ¿no?, de iluminación discursiva, ¿no? Entonces, en eso creo que se acierta en cuanto a la distorsión que tienen las ideologías más extremistas. Y quiero culminar con algo que a mí me gustó en particular porque yo he estudiado mucho este tema. Y lo que Sá lo dice aquí, no hay nada más ideológico que el racismo. Y lo dice aquí, y me llamó profundamente la atención, porque es absolutamente bastante doméstico, cotidiano, a pesar que estamos peleando con esa estructura mental, ¿no?, aparece de manera invisible. Está como un tejido, como una urdimbre que organiza nuestra vida. 43 distritos en Lima, 11 millones, y todo lo que acá vivimos en la parte, digamos, no necesariamente más urbanizada de esta suerte de conjunto de megaciudades que es Lima, lo padecemos en estas formas, cómo han distribuido los recursos. Hay lugares en Lima en los que no hay agua, hay lugares en Lima que no hay luz, hay lugares en Lima que no hay pistas, hay lugares en Lima que no hay hospitales, hay distritos en los que no hay teatro, no hay cultura. Porque asumen, y esto está hace muchos siglos, que habría una suerte de gran, ¿no?, poder de ciertos grupos étnicos sobre otros. Pero que está cierto aquí, con este artículo, ya brillantemente hace la descripción de cómo se comporta el racismo, en la que se supone que ciertos grupos con ciertas condiciones étnicas son superiores ontológicamente a otras, que nosotros por tener un color distinto estamos condenados a ser inferiores. No nos corresponde ningún derecho, ni una posibilidad siquiera, ¿no?, de tener una buena educación, de tener buena salud, porque estamos con condiciones étnicas que asumen no nos corresponde por esa inferiorización. Es una ideología, dice Miro Quesada. El racismo, por lo tanto, es una de las más terribles y nefastas ideologías que existen en el mundo. Evidentemente es un texto extraordinario, probablemente uno de los mejores. Y quisiera culminar homenajeando al escritor que no se ha rendido a la paperización de la universidad. Miro Quesada no escribe papers. Aunque existimos algunos, Miro Quesada probablemente no sea un renacista. Miro Quesada probablemente no sea alguien
lo van a considerar como el gran científico, porque la forma como se mide aquel conocimiento no es produciendo libros, no es pensando, no es impactando, es creyendo que produciendo una cantidad de papers, reconocido por Concitec, adquieres el rango sublime de todos los postulados de la ciencia en este país. Y hay máquinas de escritura que producen 50, 80, 100 artículos. Asombrosa y destructora del conocimiento. Por eso este libro, bien escrito, que reúne este tipo de conocimiento, es también un gesto público, contrariando a todos aquellos que se han remitido a los papers. Por lo tanto, lo homenajeo, maestro, por eso. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Muy gentil. Sí, fue paper, Muchas ¿no? gracias a nuestro último panelista, Mr. Rubén Quiroz Ávila. Ahora concluida con la ronda de los panelistas, vamos a invitar al podio al fundador de nuestra escuela profesional, actualmente director de nuestra unidad de posgrado, una institución hecha persona. También tengo el honor de decir que ha sido mi profesor, el doctor Francisco Milo Quesada. Adelante, profesor. Compañeros, colegas, colegas y colegas. Ya todos, colegas y colegas. Todos. En realidad, en primer lugar quiero felicitarlos a todos ustedes por su exposición, por sus conocimientos. Mientras los escuchaba hablar, me sentía muy emocionado porque veo el futuro de San Marcos, lo que va a ser San Marcos, lo que va a ser. Porque ustedes están presentes ahora, ustedes son el futuro de nuestra escuela de ciencia política, pero también para saludar al otro futuro que hay por ahí, como la generación Z, algunos que también construyen el futuro del futuro. Y entonces estamos viendo que pues mucha juventud, mucha creación. Yo quiero, antes de decir un par de cosas del motivo de este libro, contarles una experiencia que tuve que era totalmente ideológica. Cuando regresé de Europa, me trasladé aquí sin traslado de la Universidad de Deusto, ingresé a primer año de Derecho. Y las cosas que siempre hay en San Carlos. Y yo me mandé un discurso. Y entonces se paró un profesor, que era profesor de colegio, pero está estudiando Derecho, ¿no? Era pedagogo, que es un íntimo amigo mío, ahora con su permiso, muchos de lo conocen a Portillo, ¿no? Portillo. Y dijo, un Miro Quesada de izquierda. No puede ser. Y ese es un ejemplo de un criterio, como decir, bueno, me pasó lo mismo, por segunda vez, cuando yo, por posiciones políticas, apoyé la revolución de verdad, el cual a la larga fue una contradicción, porque si yo soy un demócrata, que estoy apoyando yo una dictadura militar revolucionaria, entonces era la revolución, con todas las interpretaciones que hacía ideológicas, que hacía Carlos Delgado, de definir, ¿no? A la revolución peruana como socialista, cristiana, nacionalista, humanista, etcétera, etcétera, ¿no? Un cóctel ideológico. Bueno, y entonces, pero trabajé en la oficina de comunidades laborales, que era inspector, pero si no instalaban comunidades laborales, yo sancionaba a los. Y además, pero después trabajé en la sección de capacitación. Entonces, las bases ideológicas de la Revolución Peruana, yo por las noches iba a
sindicatos y daba mi clase, las clases de la Revolución Peruana. Y en una oportunidad se me acerca un obrero, alto, ¿no? Barbudo, ¿no? Bien maceta, y me dice lo mismo. Entonces ya yo me estaba como diciendo calentando, y le dije, mira, así como puede haber un obrero que está de izquierda, puede haber un obrero de derecha. ¿No? O sea, eso obedece a una larga experiencia que tuve cuando se fundó Vanguardia Revolucionaria, con Ricardo Lex, que yo no fui de ese partido, porque, bueno, pero estuve en un proceso inicial en donde confluyeron, por lo general, muchos jóvenes de San Marcos y de la Católica, y que, teniendo, digamos, formando parte de la élite peruana, de la oligarquía peruana de la época, ¿no? Asumieron posiciones a favor de la clase obrera, como Javier de Canseco, pues, o Carmen María Pinilla, que ahora es una especialista, ¿no? En arguedas, y otros más. Entre ellas, bueno, también está Ana Vidaraña, como el tiempo que vamos a hacer, pero también estaba. Entonces, yo le pregunté una oportunidad a Ricardo Nes que por qué había hecho, porque él era vanguardista, porque tengo que jalarme pues a los más capaces para hacer la revolución, ¿no? Entonces, eso es ideológico, pero está en nuestro inconsciente. Yo ahí en el libro digo que hay ideologías implícitas y explícitas. Las explícitas es cuando, por ejemplo, hablamos de ya la ideología elaborada como texto, como doctrina, la ideología de Acción Popular, la ideología del APRA, la ideología comunista, etc. Pero las implícitas son más complejas porque son de orden sociocultural, de cómo vemos el mundo, cómo entendemos el mundo. Entonces, por ejemplo, aquí en Perú incluso se ha hablado de ideología andina. ¿Cómo entiende el hombre, la mujer andina el mundo? De una manera probablemente distinta a lo occidental, ¿no? Y, por supuesto, hablando de la cultura occidental, cómo ve Occidente el mundo, ¿no? Mi padre tiene un ensayo que se llama Occidente, la razón y el mundo. Y ese es precisamente cómo ve Occidente el mundo, pero ¿cómo ve Oriente? ¿Cómo ven los chinos? ¿Cómo ve el mundo los musulmanes? Entonces, soy de lo que creo que esas ideologías que muchas veces nos confrontan pueden tener una salida. Yo no digo que voy a dar yo, pero creo que sí. Si es que democratizamos las relaciones humanas. Creo que por ahí está la salida. Y si es que humanizamos, o sea, a los seres humanos, vale decir, tomando una famosa frase de Alain Touré, de politólogo francés, cuando define la democracia y dice, ¿qué es la democracia? Es el reconocimiento del otro, es el reconocimiento de la otra. Ahora, por ejemplo, salió alcalde de Nueva York, ¿no? Un musulmán de origen iraní con hindú, ¿no? Y entonces Trump, que es un sujeto recontra ideologizado, dijo, tenemos un alcalde comunista en Nueva York, ¿no? Y no, exactamente se ha declarado socialista. Bueno, pero el pueblo de Nueva York, pues la ciudadanía votó por él. Entonces, y además perdió con los demócratas en Pensilvania y en otros estados, ¿no? Y entonces inmediatamente dicen no. Entonces, ¿qué sucede? Está totalmente ideologizado, ¿no? Como de alguna manera también lo está Putin cuando sueña con construir, ¿no? El imperio del zar, ¿no? Y dicen, ¿no? Y todo esto es nuestro, ¿no? Cuando se han olvidado que hubo un referéndum donde los
Unión Soviética decidió constituirse como nación. Pero este es simplemente un comentario respecto a cómo estamos muy ideologizados. Además, el racismo es también totalmente ideológico, porque el color de la piel está determinado por una sustancia que se llama la melanina. Mientras menos melanina, la piel es más clara, ¿no? Si uno se va al norte, ahí donde hay un montón de nieve, a Laponia, por ejemplo, todos son pues albinos. Y los más al sur, pues su color es más oscuro. Depende de una sustancia y no tiene que ver nada con, digamos, el principio de superioridad o inferioridad, ni absoluto. Pero, curiosamente, ese color de la piel es lo que Rubén ha dicho, pues, es una visión totalmente, o sea, y un mecanismo de dominación. Casi hay un 99% de que el país dominante hace creer a los dominados de que su piel, su raza, su cultura es superior a los dominados. Y un solo caso porque Alejandro Magno trató de integrar a los griegos con las costumbres de los países que conquistaban. Pero no era, pues ideológico, fueron un impulso que tenía Alejandro Magno. Decía, no, los griegos ahora deben de vestirse como persas. Los griegos reaccionaban, pues decían, ¿cómo yo voy a vestir como persas si yo acabo de derrotar a los persas? ¿No? ¿Cómo voy a vestir como egipcio? Y los chicos no, ustedes griegos ahora asumen la costumbre, es como si Pizarro hubiera dicho a los españoles, asuman ustedes la costumbre de los incas, no, vivan como los incas, organícense como los incas. Y lo hizo, fue extraordinario lo de Alejandro. Y por eso, por ejemplo, Cleopatra es una tolemaica. Cleopatra es griega con costumbres egipcias, descendiente de Ptolomeo Sóter, general de Alejandro Magno. Entonces, eso es un poco romper por la idea de que el país dominante pues imponga lo suyo, sino que asume, se integra, se mezcla con el país dominado. Ahora, ¿por qué este libro? Ya lo han dicho ustedes, está obvio. Solamente dos cosas finales. Bien, yo creo que deberíamos de ponerlo ahí. Lo que pasa es que como dice Rubén, vive en un contexto siendo de dos personas de una categoría intelectual extraordinaria, como fueron mi abuelo, que está en la guerra Raxo, y mi padre, Francisco de lo que está acá igual. Raxo tiene una marca. Raxo es de la generación de 900. Es la generación que reaccionó, trató de sacar al Perú después de la guerra con Chile, ¿no? Que es la de Víctor Andrés Belaúnde, que además San Martín. Y él trajo aquí el curso de criminología. Enseñaba criminología acá, además, bueno, decidió en un momento de su vida hacer divulgación científica, con mucho eso. Pero él tenía una frase de un grupo de jóvenes de la época que salían de la universidad a dar clases a los sindicatos. Y él decía, si el pueblo no puede ir a la universidad debe ir al pueblo. Y yo creo que siendo de un San Martín esa frase deberíamos detenerla acá. Porque San Marcos debe ir al pueblo. Y llegar, digamos, utilizo la palabra pueblo, no en un sentido populista, por favor, sino en un sentido de pleno respeto a las personas que por diversas razones no han podido educarse o no han podido ir a la escuela, tampoco no han llegado a la universidad, no han podido ir a la universidad.
Y eso significa estar un movimiento organizado, estructurado, para que los jóvenes profesores sanmarquinos podríamos empezar a repetir por la ciencia política, pues también puedan enseñar a aquellos que no pueden acceder al conocimiento. Hay en estos momentos 8 millones de personas que no terminan el colegio. Y ese titular me impactó tanto que preparó un artículo, tengo el borrador, que estará el próximo martes, que se titula Educación para todos. Educación debe ser para todos. Entonces, ese es un aspecto que me quedó a mí. Entonces yo me pregunté, bueno, si se puede divulgar, digamos, conocimiento científico, las llamadas ciencias exactas, sobre todo de física, de astronomía, de biología, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se puede divulgar conceptos de ciencias sociales? No es la primera vez que se hace eso. En el suplemento dominical había una serie de divulgación sobre temas políticos, sobre personajes. Un título que tomó César Miró de un autor que se llamaba Las ideas y los hombres. Y la columna, apareció la columna con nombre Las ideas y los hombres. Y ahí escribieron varios. Creo que José en algún momento, no sé si llegaste tú, pero Raúl Salamé escribió en esa columna. Esa me estoy refiriendo al profesor Raúl Salamé. Escribió en esa columna Las ideas y los hombres, e incluso hasta sacó un libro de divulgación. Entonces, el periodismo también sirve para eso, porque muchos dicen que el periodismo cumple con 3 requisitos básicos. Obviamente, informar, opinar y entretener. Pero hay un elemento más que es el de educar. Entonces, el periodismo debe cumplir esa. Entonces, cuando yo leo esta frase de Oscar de Quesada de la Guerra, digo, bueno, voy a empezar a divulgar. Y también por algo que incluso le recomiendo a mis amigos que escriben, a mis alumnos, que fue algo que salió de una conversación que tuve con Domingo García Belaúnde. Dijo, si tú tratas periodísticamente una temática más o menos unitaria, convierte en el libro. La idea de este libro, ya lo han dicho, no está dirigido al especialista en ciencia política. No está dirigido, obviamente, en un sentido amplio. No, está dirigido a cualquier lector. Porque así, Rubén conoce esto muy bien, así como hay filosofía inculturada, es decir, esa filosofía que nace del pueblo, que está en la sociedad civil, que no es el filósofo profesionalizado. Probablemente no ha estudiado a Heidegger, o a Wittgenstein, que acaba de... ¿No? Bueno, pero hay una sabiduría que sale de la sociedad, hay que recogerla, porque hay enseñanza. A mí, Oscar de Quesada Raxo me decía, mira, escucha siempre a ese, que no está en la universidad porque tiene otra experiencia, escucha al campesino, escucha al obrero, escucha al que pasa por la noche a recoger basura, escucha. Y bueno, yo, joven, los escuchaba. Y ya lo he aprendido de ellos, se aprende. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Hay que hacer ciencia política y cultural. Hay que escuchar qué dicen los campesinos, los obreros, los maestros, colegios.
qué dicen de la política, qué piensan de la política. Ya sé que todos vamos a analizar en vuelta y sabemos que la visión negativa, pero hacerlo de manera más directa, llegar a eso. Entonces, en realidad no es el primer libro. Yo tengo, dentro del contexto de lo que, si usted me permite hablar, de lo que he publicado, por lo menos 3 libros más, donde hago artículos de divulgación, pero he trabajado, aquí presente Jenny Chávez, que también trabajó en el comercio durante un tiempo determinado, se hablaba mucho de esos temas. Claro, en una cafetería fundamos el Instituto Voltaire, que era un instituto particular donde se enseñaba ciencia política, donde yo pues arriesgué e hice mi inversión. Y no fue nada, por un tiempo. Pero lo maravilloso es que tenemos escuelas de ciencia política en Perú. Y eso nos da simplemente un indicio, un indicador, que cuando las instituciones funcionan, ¿no?, el país avanza. ¿Por qué ahora hay tanto politóloga? Algunas son mediáticas, están escribiendo, salen en la televisión, etc. ¿Por qué hay tanto politólogo? ¿Por qué? Porque se crearon escuelas y hay instituciones. Y yo creo profundamente en eso, porque las instituciones son las maquinarias que nos permiten vivir, convivir, prepararnos, ¿no?, y podernos desarrollar profesionalmente, académicamente, intelectualmente. Ustedes sabrán, hay mucho que decir sobre eso, y yo les agradezco a todos ustedes por interpretaciones, por sus palabras, pero también los felicito por haber organizado este evento que ya tiene tradición en nuestra Escuela de Ciencia Política, y estoy seguro va a tener mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Guido Quesada, a todo nuestro panel que ha comentado la obra Ideologías Políticas Actuales, la obra más reciente del profesor Guido Quesada. Y con toda esa ceremonia estamos dando inauguración al 9º Congreso Internacional y Regional de Ciencia Política, que empieza hoy día, mañana y el viernes. Esta ha sido la ceremonia de inauguración. Las ponencias van a iniciar a partir de las 3 de la tarde de manera virtual y serán transmitidas por la página de Facebook de la Escuela de Ciencia Política, así que están cordialmente invitados a que puedan acompañarnos y puedan nutrir académicamente sus inquietudes en las líneas de interés que ustedes estén siguiendo dentro de la carrera. Ha sido un honor contar con todos ustedes esta mañana y parte de la tarde. Y antes de despedirnos, también agradeciendo a nuestra mesa. Y para dar clausura también los invitamos afuera, hay un pequeño coffee break para que puedan servirse. Muchas gracias por todo. Muy buenas tardes.